seminario web. Ahí va. Buenos días a todos, les vamos dando una cordial bienvenida mientras se van conectando los que faltan. Vamos a guardar un minutito y ya comenzamos. Bienvenidos. Se está escuchando bien, ¿no? ¿Me confirmás vos, Roberto, si se me ve y se me escucha? Sí, yo escucho. Bueno, perfecto. gracias por participar en un encuentro más de los ciclos de seminarios de Ingeniería en Informática. Mi nombre es Gastón Adati, soy director de la carrera de Ingeniería en Informática en la Universidad del SEMA, además de ser docente de la institución, y es un placer enorme para mí hoy compartir este espacio con grandes amigos, pero también con dos grandes empresas, como lo son Realtek y como lo es la firma Tsoft, que nos van a venir a hablar de un tema muy interesante, pleno auge. Conversábamos detrás de escena respecto de las cuestiones vinculadas al RPA, a la automatización de procesos, y hoy vamos a tratar un tema que va más allá de la automatización, es la hiperautomatización. Y para esto tenemos expertos, especialistas que nos van a contar de qué se trata esto, cómo lo están viendo en el mundo actual de los negocios, cómo las empresas están migrando hacia estas nuevas, este nuevo conjunto de tecnologías que prometen mucho. Así que bueno, sin más preámbulo, les doy la bienvenida, espero que disfruten de este webinar. Roberto Potiniski, te cedo la palabra para que presentes al resto del equipo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por estar. Gracias, Gastón, a vos y a la universidad que nos permite compartir conocimiento en este espacio de colaboración. Desde hace tiempo venimos trabajando desde Realtek Real Exponential en la generación de vínculos y espacios colaborativos entre universidad, empresa y profesionales para canalizar y catalizar nuestras experiencias. Hoy vamos a compartir con ustedes lo que significa el poder de la hiperautomatización. Vaya si es un tema interesante. Como todos bien sabemos, la tecnología viene generando cambios en nuestra forma de producir, trabajar, estudiar y sociabilizar sin importar el momento o el lugar. Esto es lo que conocemos como transformación digital. Pero al parecer esta es simplemente la primera escala. Lo que venimos percibiendo es que este proceso de transformación digital se está acelerando producto de la convergencia
de diferentes tecnologías. Y esto es lo que está dando lugar a algo nuevo que se llama hiperautomatización. Hoy les hablaremos de esto y cómo este proceso está impactando en el mundo de los negocios. Hiperautomatización, wow, qué palabra, ¿no? Creo sin dudas que esto parece ser un viaje que nos lleva inexorablemente y sin escalas a un nuevo mundo. Bien, para que podamos entender mejor esta realidad, le entrego la conducción de este viaje imaginario a Diego, Pablo y Miguel, que son los profesionales de la organización TISOFT, quienes van a conducir esta experiencia en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos reencontraremos al final de la sesión para responder a todas las preguntas que quieran hacernos. Hasta luego. Adelante, Diego. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Y agradezco de antemano la invitación, agradezco a Roberto, a Alejandro y a Gastón por este espacio, y principalmente a UCEMA, mi casa de estudios, con lo cual doble alegría en la jornada de hoy poder compartir con todos ustedes, como anticipaba Roberto, un tema muy interesante, que es esta evolución, ¿no? Y esta convergencia tecnológica de temas como RPA, explotación del dato, inteligencia artificial. Hoy lo vamos a exponer desde la mirada de hiperautomatización y bien aplicado a temas vinculados con casos de éxito y de negocio en Latinoamérica. Mi nombre es Diego Tucci y junto con Pablo Paciulo y Miguel Chávez vamos a estar desarrollando esta problemática durante la jornada de hoy. Y desde TISOFT nosotros venimos trabajando hace años en proyectos de transformación digital, de innovación tecnológica, donde piezas de convergencia en tecnología orientadas al negocio y principalmente uso eficiente de inversiones tecnológicas y automatización y explotación del dato son piezas clave de proyectos que nosotros venimos encarando principalmente en Latinoamérica, en todas las locaciones que se ven en pantalla, con lo cual, como anticipábamos, vamos a tener una jornada llena de casos de aplicación al negocio de cuestiones de transformación de tecnología y automatización. Primero empezamos hablando de tendencias tecnológicas, y aquí Gartner realmente es un centro de referencia en cuanto a tendencias en tecnología, y en el estudio del 2021 de esta materia vemos tres pilares fuertes que van en relación con las tendencias de tecnología, muy acelerado por la situación de pandemia, una situación o un desafío sin precedentes que aceleró esta combinación de innovación, de tres pilares: el foco y el centro en las personas, donde aquí es bien relevante el comportamiento de estas personas y influenciar el comportamiento en el uso de Internet, un aspecto clave que hoy lo estamos desarrollando como una experiencia total que incluye una experiencia del cliente, una experiencia del punto de vista del empleado, del usuario, y múltiple experiencia, y donde dentro del foco o la centricidad en las personas, la privacidad y la protección de los datos es una pieza muy importante. Segundo pilar habla de independencia en la ubicación geográfica, y acá vuelvo a mencionar, ¿no? La situación del último año y medio aceleró y profundizó la importancia de este pilar, que habla principalmente de la explotación de la nube como repositorio de información, de procesos y de servicios, la operación desde cualquier punto geográfico y la experiencia del usuario independientemente de dónde está situado, más allá de la conexión remota, y también vuelve a aparecer como tema de interés las mallas de seguridad para tener accesos seguros y fuentes de información y activos digitales sin fisuras. Y por último, esto que se conoce como entrega resiliente, la entrega adaptativa, donde la inteligencia artificial es la palabra clave, la explotación de datos y la automatización convergen al tema de hoy, que es justamente la hiperautomatización. Relacionado entonces con este tema,
transformación digital es el gran título, transformación tecnológica es el gran título que cubre todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Y fíjense que tiene 3 aspectos muy interesantes. La transformación de las compañías, de las organizaciones para convertirse en células más rápidas y flexibles, esto hoy se conoce como plasticidad organizacional, para ir adaptándose a los cambios profundizados en estos últimos meses, con el gran objetivo de lograr empresas más competitivas, áreas de oportunidad para diferenciarnos y para realmente en la era digital tener estos puntos de diferenciación con la competencia. Y un punto bien importante es esta necesidad o esta transformación de requerir un cambio de chip, de mentalidad, una nueva cultura en la organización y sobre todo una nueva cultura de liderazgo adaptado al cambio constante. ¿Y dónde estamos hoy entonces? Hoy estamos situados en lo que se llama Industria 4.0, la 4ª revolución industrial. Ahí estamos viendo en esta rueda piezas claves tecnológicas que hacen a la 4ª revolución industrial, relacionadas con computación en la nube, explotación de grandes volúmenes de datos y analítica, el tema de ciberseguridad también en el centro, Internet como gran fuente de información. Y en el último tiempo, como decíamos, se fue acelerando todo el tema de robots colaborativos, RPA, asistentes virtuales, y sobre todo el camino hacia la automatización cognitiva, convergiendo RPA con inteligencia artificial y con la explotación y el uso correcto de la información. Es ahí entonces donde en la jornada de hoy vamos a hacer doble clic en el gran título práctica de hiperautomatización, mostrándoles casos aplicados a industria, a distintos negocios, principalmente de Argentina, pero también casos en Latinoamérica para bajarlos a nuestra realidad. Entonces Pablo va a estar profundizando a partir de ahora en el tema principal de la jornada. Adelante. Gracias, Diego, y buenos días a todos. Bueno, para comenzar, en este contexto, empezar planteando qué es la hiperautomatización en el fondo y cómo puede ayudar a las empresas a mejorar su negocio y más aún la experiencia de sus clientes y los consumidores de sus servicios, ¿no? Bueno, como decía Diego recién, el concepto de hiperautomatización fue acuñado por la mismísima consultora Gartner hace apenas 2 años, allá por el 2019, y lo definió, como vimos recién, como una de las 10 tendencias tecnológicas para este año, para el 2021. Otras consultoras como Forrester, por ejemplo, también hablan de hiperautomatización, lo llaman automatización de procesos digitales, pero el concepto y los fundamentos que lo respaldan son exactamente los mismos, o muy similares. Entonces, antes de entrar en el detalle de los componentes que conforman la hiperautomatización, veamos qué significa el contexto de automatización en relación al negocio. La automatización básicamente es la aplicación de tecnología a procesos productivos del negocio para racionalizarlos, optimizarlos y también mejorar la efectividad, ¿sí? La eficiencia para construir una mejor experiencia. Hablamos de experiencia del cliente en cuanto a lo que es la interacción y consumo de los servicios que se entregan básicamente o principalmente por canales digitales. Con la evolución que vienen teniendo los procesos de negocio producto de la evolución tecnológica, básicamente, y la complejidad de los procesos de negocio en la transformación digital, la automatización ya no es un punto suficiente, ya no es suficiente hablar de automatización, y es por esto que se va a necesitar acudir a tecnologías más complejas que van a permitir mejorar y agilizar la evolución de esta automatización. Por eso, hablamos de hiperautomatización aprovechando una combinación de tecnologías, como se ve aquí, de transformación digital, comenzando con la automatización robótica de procesos, o lo que se conoce como RPA, para automatizar procesos complejos, ¿sí? Y expandiendo las capacidades de automatización con inteligencia artificial, con un análisis avanzado de datos y un conjunto más amplio de herramientas que le aportan inteligencia a esa automatización, tales como, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing, visión computarizada, el aprendizaje profundo o Deep Learning, o incluso la minería de datos o minería de procesos en este contexto, que nos permite analizar en detalle la ejecución de las tareas
que van a componer y definir puntos de mejora para después poder automatizar esos procesos de manera más eficiente. La integración de estas tecnologías que vemos aquí es lo que conocemos como hiperautomatización, y lo que nos va a permitir es robotizar el proceso final, ¿sí? Considerando incluso tareas que antes no se podían automatizar, y lo que nos va a brindar, o nos podría brindar en consecuencia, un mayor valor e impacto en el negocio. La hiperautomatización nos va a proporcionar varios beneficios sobre otras automatizaciones, como por ejemplo, la automatización de procesos a un ritmo más rápido, ¿sí? El uso de análisis avanzado, mayor satisfacción y motivación de los empleados por medio de generación de información que sea más precisa, el cumplimiento de objetivos mejorados y menores riesgos asociados, además, obvio, o claramente una mayor productividad. Entonces, vamos a hablar ahora de los beneficios que trae la hiperautomatización. Básicamente, hoy podemos agruparlo en 6 grandes contextos, o 6 grandes grupos de beneficios. El primero es el beneficio económico, ¿sí? La hiperautomatización puede generarnos ahorros significativos desde costos directos e indirectos, al disminuir los tiempos de ejecución de los procesos y el esfuerzo asociado, ¿sí? La inversión que representa en términos de tecnología e infraestructura es rápidamente amortizada, y se estima en el orden de magnitud básicamente de unos 25 a 30% de ahorros inmediatos al implementar automatización sobre procesos de negocio. El segundo punto es la eficiencia, básicamente en la misma línea de esos beneficios económicos. La hiperautomatización genera de forma instantánea la reducción de costos en recursos humanos, ¿sí? Si se estima que un robot puede ejecutar el mismo trabajo que una persona en 4 a 6 horas menos, va a representar aproximadamente entre 1/3 del valor de un recurso asignado a tiempo completo, o inclusive 1/5 del costo del recurso externo, si se externaliza, asignado en ese mismo tiempo. La tercera pata, o el tercer punto, es la disminución de error de ejecución, ¿sí? Al disminuir la intervención humana, las manos humanas en la ejecución, los errores, que siempre van a haber errores de ejecución, también van a disminuir. El cuarto punto es básicamente la productividad. Un robot puede trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no van a tomarse vacaciones, no se enferman, no duermen, no hacen huelga, es 100% productivo. Y en la misma línea de la productividad, y al evolucionar el modelo de ejecución, los procesos optimizados incrementan sensiblemente la productividad a través de la ejecución más precisa. Son más precisos y más exactos. Y por último, y no menos importante, la mejora continua basada en datos, ¿sí? Todo lo que se ejecuta a través de un robot deja trazabilidad y deja información. Y al dejar registros completos de la ejecución, la digitalización de los procesos nos va a permitir analizar y dar trazabilidad a esa ejecución, para permitirnos analizar constantemente cuáles son los puntos de mejora. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál sería un camino hacia lo que es hiperautomatización? Esto puede sonar muy teórico, pero también tiene un tracking y un modelo de evolución hacia lo que puede ser la hiperautomatización. Básicamente, la hoja de ruta en términos generales que nos van a permitir iniciarnos en el camino de la hiperautomatización, y resumiendo en 3 pasos o macro niveles en una etapa de planificación. Primero consiste en definir el resultado deseado, incluyendo un análisis detallado de optimización de costos, de beneficios potenciales y disminución de riesgos, ¿sí? En el primer caso entrarán en escena, por ejemplo, la disminución de errores, que hablamos recién, los aumentos de eficiencia y la aceleración en términos de productividad. En términos de beneficios potenciales, se puede evaluar de qué manera la automatización va a colaborar e introducir nuevos servicios o en alcanzar nuevos segmentos de clientes, si fuese el caso. Por otra parte, también se puede evaluar hasta qué punto se pueden minimizar los riesgos de incumplimiento de regulaciones vigentes a partir del rediseño incluso de los procesos que sean ineficientes. El segundo paso consiste en la optimización de los procesos, ¿sí? Lo cierto es que la automatización de un proceso malo solo nos va a ayudar a automatizar algo que está mal, nos va a ayudar a empeorarlo, y es esencial estructurarlo, generar una nueva visión de las características del proceso y estudiar sus estructuras de datos, la delimitación de sus componentes y también las excepciones, o lo que se conocen como condiciones de orden. Por último, y el tercer paso, se centra en detectar básicamente qué herramientas tecnológicas vamos a contener en un set de operaciones digitales, o lo que se ve ahí como Digital Ops, que van a ser necesarias para acompañar la hiperautomatización. El plan de inversiones debe ser, por lo general, en un contexto, digamos, progresivo,
de forma que los resultados de los negocios se vean rápidamente y permitan estimular la inversión en nuevas iniciativas. En resumen, hablar de hiperautomatización suena bastante lógico y tentador, digamos, por decirlo de alguna forma, para muchas organizaciones, pero hablar de hiperautomatización, en cambio, ya es definir un camino óptimo que nos permita lograr, digamos, resultados a corto o mediano plazo. Vamos ahora sí a los casos prácticos. Nosotros seleccionamos algunos de los casos, básicamente 5 casos puntuales, y nos enfocamos para esta presentación en lo que es la industria bancaria, ¿sí? Nos enfocamos en esta industria porque la industria bancaria viene en general mostrando un gran potencial para implementar hiperautomatización, dado que es una industria que generalmente maneja un gran volumen de clientes y los sistemas bancarios generalmente utilizan múltiples sistemas heredados, ¿sí?, o legacy, para administrar bases de datos de clientes e información de productos. A diferencia de otras formas de automatizar, RPA o la automatización robotizada de procesos puede funcionar con múltiples sistemas, ¿sí?, y puede recuperar información básicamente de forma centralizada o en un solo lugar. En el caso de las fusiones y adquisiciones que se suelen dar en el rubro, los bancos necesitan trabajar con múltiples sistemas heredados, incrementando incluso el esfuerzo para administrar y gestionar esos sistemas. Por eso, en este caso, la automatización, o con la automatización, mejor dicho, los bancos pueden hacer que los sistemas interactúen intercambiando flujos de información y transacciones prácticamente sin errores y sin problemas, eliminando la dependencia manual que habíamos mencionado y los errores manuales. Con el manejo de tanta documentación y tanta información, básicamente el tiempo de ejecución del proceso se puede tornar muy lento y engorroso y aumentar la posibilidad de errores y el tiempo de espera para, por ejemplo, aprobaciones de documentos y todas las cadenas burocráticas que suele tener la banca dentro de lo que es manejo de documentación e información. Podrá automatizarse también estas tareas en filiales o en las sucursales, oficinas bancarias y administrativas. La información también siempre va a ser precisa y se va a poder rastrear o trazabilizar cada documento procesado. La trazabilidad también es un aspecto bien importante. Algunos de los procesos candidatos ideales incluyen, por ejemplo, informes regulatorios, como vemos acá, marketing, ventas y distribución, ¿sí?, servicios bancarios, no sé, operaciones de pago, operaciones de préstamos, que vamos a ir viendo ahora en la presentación como estos top 5 o 5 procesos candidatos para la hiperautomatización. Por último, bueno, muchos bancos o servicios financieros han comenzado a trabajar, por ejemplo, en soluciones de analítica, que es parte de la hiperautomatización, para la selección de aplicaciones, por ejemplo, de créditos de consumo, o para evaluar la capacidad de pago de un cliente mediante la observación de varios parámetros, lo que normalmente se vuelve muy engorroso, tedioso, de forma manual. Esto nos va a permitir reducir la probabilidad de activos no productivos dentro de la organización en el futuro si se analiza en una etapa temprana, ¿no?, en la etapa de solicitud. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que son los 5 procesos. Elegimos estos 5 procesos en la industria bancaria, que son un denominador común como candidatos a automatizar. Veremos cómo vamos a poder incrementar la experiencia de los clientes a través del uso de asistentes virtuales, que van a agilizar la información necesaria para la contratación de productos, o cómo podemos disminuir el tiempo de interacción de áreas de back office, por ejemplo, para la aprobación de cupos de tarjeta de crédito, cómo el uso también de la inteligencia artificial va a poder detectar casi en tiempo real fraudes, ¿sí?, en línea, y automatizar el proceso de cierre de cuentas, como aparece en el punto número 4, o llevar a cabo tareas repetitivas como la cuadratura contable con cuentas bancarias, que es el caso de las conciliaciones bancarias. Entonces, para entrar en el primer caso, en el primer escenario, hablemos un poco de lo que es el servicio de atención al cliente, ¿sí? Generalmente los bancos se ocupan de consultas múltiples, llamados, contactos, pedidos, reclamos, denuncias de fraude, robos, ¿sí?, todas esas consultas o información, que pueden ser también préstamos, entre otras tantas, y que se vuelve realmente difícil para un equipo de servicio al cliente abordarlos de forma instantánea y lo que afecta directamente a la experiencia y a la satisfacción del cliente. En este caso, RPA puede ayudar a las consultas repetitivas y de baja prioridad, como la información de cuenta, el estado de solicitud de préstamo para liberar al equipo para que se concentre en otras consultas más críticas. Y RPA también puede ayudar a reducir el tiempo de respuesta para verificar los detalles e incorporar a los clientes, reduciendo el tiempo de espera y mejorando la satisfacción al cliente.
¿sí? Con un servicio virtual basado en chatbots, lo que se conoce como chatbots o asistentes virtuales, que utilizan el procesamiento del lenguaje natural, es decir, que interactúan casi como si estuvieran hablando con un humano, ¿sí? Es posible automatizar la atención y solicitud de información que se requiere para el alta de cuentas corrientes, por ejemplo, o el seguimiento de reclamos y la activación de productos en línea por parte del banco. Mediante el uso de RPA también se puede consolidar y estructurar después de esa información entregada en los repositorios de información, que después van a ser accedidos por los analistas para la evaluación, aprobación y curso de alta de productos, ¿sí? En este caso, la organización, como vemos en este ejemplo, logró disminuir casi a la mitad la cantidad de llamadas del centro de atención de usuarios, lo que se conoce como CAU, reduciendo además en promedio 6 minutos el tiempo de atención a clientes conectados al servicio. Y lo más importante de todo, aceleró en casi 72 horas o en 3 días la resolución de casos, ¿sí? Es drásticamente mejor o incrementó la percepción de calidad de atención por parte de los clientes. El segundo caso que vamos a ver tiene que ver con procesamiento de tarjetas, básicamente en lo que a procesamiento de tarjetas respecta y en relación a la evaluación crediticia de clientes. RPA nos va a poder ayudar a agilizar realmente o sustancialmente el proceso, que suele ser bastante burocrático y dependiente de aprobaciones, y generalmente de la capacidad que los equipos tienen para dar el ancho de banda, ¿sí? Básicamente los reclamos, las atenciones se van dando en colas interminables de procesamiento, y eso ralentiza mucho el proceso. Y mediante la automatización del ciclo de evaluación y aprobación, principalmente de cupos crediticios, por ejemplo para tarjetas, podemos disminuir notablemente las interacciones con áreas de evaluación y aprobación, ¿sí? Acelerando drásticamente el proceso completo. Acá vemos que pasaba de unas 72 horas a tan solo 6 horas por proceso, y facilitando la integración entre múltiples sistemas, lo cual también disminuye la tasa de errores, de contactos con errores. Ese sería básicamente el segundo caso que queríamos mostrarles. El tercero tiene mucho que ver con detección de fraude. Habíamos mencionado anteriormente que dentro de las características que tiene la hiperautomatización es la capacidad de, con técnicas de machine learning, detectar patrones fraudulentos. Bueno, este caso aplica áreas de ciberseguridad en los bancos, por ejemplo, para la detección de fraude. Acá, con la ayuda de RPA y técnicas, como les comentaba, de aprendizaje automático, lo que se conoce como machine learning, es posible analizar patrones y definir reglas predictivas de procesamiento de eventos, los cuales, al ser detectados, nos permiten alertar sobre posible ocurrencia de un fraude en curso. Casos como accesos simultáneos o con márgenes mínimos de tiempo de diferentes ubicaciones. Por decir un ejemplo, puedo estar registrando una transacción desde Buenos Aires con mi tarjeta de crédito, y en la tarde se está detectando una compra desde Moscú, por ejemplo. Es algo realmente raro. Esta técnica de machine learning y detección de eventos potencialmente fraudulentos nos van a permitir detectar casi en tiempo real si existe efectivamente la probabilidad de que se esté cometiendo un fraude o un robo de identidad, detectando casi en forma inmediata la irreversión de la transacción. Los bancos pueden revertir o cancelar esa transacción, y también nos puede traer beneficios internos hacia los clientes, internos mediante la reducción del esfuerzo del equipo antifraude en el monitoreo y análisis casi permanente de este tipo de transacciones, y externo, bueno, porque frente a usuarios que son alertados por su mismo banco sobre potenciales fraudes, mejora la imagen de cómo un banco también me protege frente a este tipo de ataques o de fraudes. El cuarto caso tiene que ver exclusivamente también con procesos que suelen ser bien simples y claros, ¿no? Como es el cierre de cuentas, o automatizar el proceso de cierre de cuentas. Tanto así porque así como es positivo que los clientes reciben alta de producto de forma ágil y efectiva, contraten productos que se activan rápidamente, también se genera un impacto positivo cuando el cierre de los productos que los mismos clientes piden cancelar se ejecuta de la misma forma, se ejecuta rápido. Así como existen muchas solicitudes de alta de producto, los bancos también suelen recibir muchas solicitudes para cerrar las cuentas mensualmente, y si se tiene en cuenta la gran cantidad de datos involucrados en los procesos, también va a existir un gran margen de error y fraude, inclusive al cerrar una cuenta bancaria, una cuenta corriente, una cuenta vista, o cualquier tipo de producto bancario.
El proceso del cierre de la cuenta tiene algunas listas de verificación que se deben realizar. Hay una lista que se llama la lista perfecta para hacer todo el chequeo y proceder al cierre del producto. Y RBPA puede verificar la información disponible y notificar al cliente para que actualice la información que falta. También puede ayudar a cerrar la cuenta, como les comentaba, con esta lista de verificación perfecta. Si lo tengo definido y está escrito el procedimiento, yo puedo definir un bot o un robot que ejecute esa lista de verificación en minutos y tenga la definición y la sentencia de cierre de esa cuenta bancaria, ¿sí? Con varias ventajas. Los bancos podrían considerar también RPA en todas las áreas funcionales para mejorar el servicio del cliente y obtener una ventaja sobre la competencia. La agilidad y la efectividad me da una ventaja competitiva. Y RPA parece también ser, desde ese punto de vista, una inversión grande inicialmente, pero definitivamente va a dar un retorno, o da un retorno a corto o a mediano plazo. Y dado que son procedimientos estándar también y bien definidos, la automatización de esos procesos suele ser de alto impacto para la organización. Va a permitir dejar en manos de los robots la verificación de los antecedentes y los requisitos. Y gracias a esto vamos a poder optimizar y acelerar el cierre de cuentas a casi un día, como se ve ahí, a 24 horas totales, lo cual es muy bien visto por los clientes. Por último, el quinto caso, que es el de conciliación bancaria, sobre el cual vamos a ver ahora un caso de uso a continuación. Básicamente, este proceso es la capacidad de hacer cuadraturas contables de los movimientos que tenemos a nivel contable con las cuentas bancarias. Son procesos que generalmente son tediosos, son largos, si lo tengo que hacer de forma manual, y un caso que se puede implementar para que un robot ingrese a nuestras cuentas bancarias, vean los movimientos de ingresos y egresos de la cuenta y lo comparen con las declaraciones o los libros contables de la compañía para hacer esa cuadratura. A continuación le voy a dar la palabra a Miguel para que nos muestre este caso en vivo, nos cuente un poco de los desafíos, de los objetivos y también de la solución que se planteó para un cliente de referencia que tenemos en esta industria y veamos el caso en vivo. Así que, Miguel, te paso la palabra para que puedas mostrarnos en directo la solución. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Excelente información. Y sobre todo agradecer a UCEMA por el espacio de poder transmitir estas experiencias, estas nuevas tecnologías que hoy en día, en el último año y medio, como lo comentaba Diego, ha avanzado bastante la transformación digital y la hiperautomatización, pues ha avanzado bastante con respecto a las diferentes tecnologías, como lo comentaban, donde se une RPA, Machine Learning, inteligencia artificial, Process Mining, y aunado a esto, poder alcanzar todos aquellos procesos que anteriormente era prácticamente imposible, ¿no? Ahora con todas estas tecnologías es posible llegar a poder automatizar estos procesos, con lo cual pues trae mucho mayor beneficio a todas las organizaciones y a las empresas, sobre todo en esta época de pandemia. Y bueno, me presento, mi nombre es Miguel Chávez, Product Owner de TISOP México, y a continuación les platicaré y entraremos un poco en detalle al análisis del proceso de conciliación bancaria que nos comenta Pablo, para platicarles un poco de cómo se llevó a cabo el desarrollo y la implementación de uno de nuestros clientes hoy en día dentro de TISOP. Para el análisis tenemos 3 puntos importantes. ¿Cuál era el desafío? ¿Cuál era el objetivo del cliente? Y ¿cuál es la solución? ¿Cómo se le dio una solución para poder atender a esa necesidad en base a la hiperautomatización, basado mucho en este caso con RPA? Y pues bueno, les platico un poco. Y como bien lo sabemos, dentro del desafío, es bien conocido que dentro de los procesos de conciliaciones bancarias o procesos de conciliación contables, son propensos a errores humanos, ya que son largos y tediosos. Y ustedes no me van a dejar mentir, ya que en el área de finanzas y contabilidad, a veces hay que invertir más tiempo de trabajo. Me ha tocado ver, en base a la experiencia, porque tenemos mucho seguimiento en estos procesos, que las personas manualmente no basta simplemente con las horas laborales, ¿no? Sino que tienen que invertir un poquito más de ese tiempo para poder tener los reportes en tiempo y forma, ya que las conciliaciones bancarias pues
son largas, ¿no? Y repetitivas y sobre todo monótonas. Hay procesos que dependen del tamaño de la organización, a veces se llevan más de una semana de trabajo y el riesgo de error pues es mucho mayor, ya que pues a veces después de largas jornadas de trabajo, nosotros como seres humanos pues tenemos que comer, nos empezamos a cansar, es tedioso después de 4 horas de trabajo intensas. Está reportado con un estudio, el cerebro ya no empieza a funcionar de la misma manera que cuando está fresco. Es por eso que la disminución y el aumento de errores es más propenso en estos procesos que son mucho más largos. Y pues bueno, ¿cuál era el objetivo del negocio en esta empresa? Aquí había 3 principales objetivos. El primero, obviamente, que era llevar a cabo el procesamiento de cada una de las bocas de cobranza. En este caso, se hizo para Rapipago, Pago Fácil, Pago Mis Cuentas, etcétera. Con lo cual, pues, la inversión de tiempo, pues, era muchísima. Otro de los objetivos principales era la reducción de tiempo, ya que por cada una de las conciliaciones contables o bancarias que se invertía para cada una de las bocas de cobranza, a la empresa le costaba entre 2 y 3 semanas de trabajo constante de las diferentes personas que estaban en ese momento en el proceso, pues consumía muchos recursos, tiempo, y a veces ese tiempo traía errores, ¿no? Después de 2 o 3 semanas se daban cuenta que había errores y tenían a veces que rehacer algunas actividades para alinear los reportes. Y pues bueno, con esto estamos tocando los 3 puntos, o eran los objetivos en ese momento de las empresas para, o necesidad que necesitaba cubrir el cliente. Y bueno, ¿cómo se cubrió la solución? Bueno, una vez que se identificó la necesidad de la organización, hay una fase muy importante dentro de la hiperautomatización, que es el análisis y descubrimiento del proceso. Para poder llevar a cabo una automatización a través de las diferentes tecnologías, es muy importante validar y analizar a través de Process Mining cada uno de los procesos, porque si bien sabemos que hoy en día se puede automatizar, yo creo que más del 90% de los procesos, sin embargo, no es factible llevarlos a la automatización todos, ya que no vale la pena a veces automatizar algunos procesos que no van a traer algún valor o beneficio a la organización. Es muy importante ese punto del análisis y process mining dentro de esta fase de la hiperautomatización, saber específicamente cuáles son los procesos que se van a llevar a cabo dentro de la automatización. Y pues bueno, la solución de este caso fue identificar la necesidad para llevar a cabo el análisis del proceso, donde se implementó un robot que se encarga de realizar cada uno de los procesamientos de conciliación de las bocas de cobranza. Esto, a continuación les voy a explicar un poco cuáles son el flujo y los pasos a seguir dentro del proceso. En un siguiente paso vamos a ver un video donde el robot va a ingresar al correo, va a descargar los PDFs, extraer la información de esos PDFs a través de inteligencia artificial, machine learning, los va a depositar en un Excel, va a extraer información e ingresar a diferentes tipos de portales para poder extraer información, realizar la conciliación bancaria y hacer los cruces correspondientes para completar los asientos contables. Seguido a esto, el robot va a poder validar que no haya información repetida, va a guardar información en base de datos, esto para posibles auditorías y tener todo implementado dentro de las actividades a seguir del desarrollo, y enviar el reporte dentro de los diferentes procesos contables. Como bien lo están viendo en pantalla, el robot, en este caso, hay algo muy interesante que ustedes pueden notar dentro del procesamiento, que la lectura o el vaciado de la información dentro del Excel
es demasiado rápida, lo cual un robot puede trabajar hasta 7 veces más rápido que una persona, y sobre todo hay algo muy interesante, que no va a tener errores, ya que los robots están implementados o siguen reglas que nosotros los entrenamos para poder llevarse a cabo. Al seguir reglas, el robot no tiene la capacidad o no tiene el error para poderse salir del camino, y algo muy importante dentro de los robots es que, pues como lo están viendo en pantalla, la velocidad en la cual se lleva a cabo pues, estas conciliaciones bancarias, que les repito anteriormente en esta empresa, las personas invertían cerca de 2 a 3 semanas de trabajo continuas, y sobre todo al final, pues llegaban prácticamente a veces con algunos errores y se tenían que volver a repetir esas tareas. Aquí estamos viendo la ejecución del bot. En este caso, hicimos la grabación para 2 transacciones, donde descarga el PDF, descarga la información, analiza la información, la hace el vaciado directamente al Excel, hace los cruces, revisa si hay algunas diferencias contables, genera un reporte y lo manda, en este caso, al referente del proceso. Muchos de los beneficios que vimos en este caso, en este video, los beneficios después de haber puesto en productivo el robot, tenemos tres grandes indicadores, tanto económicos como de tiempos y como de operaciones. Dentro de los económicos, vemos que hubo un ahorro de más de $40,000 anuales, lo cual pues para la empresa pues es súper bueno, ya que pues actualmente ya no está gastando esos $40,000 anuales, ¿no? Que es donde se está reflejando ese beneficio económico. Hay ahorros de tiempo, como lo vemos, hay ahorro de tiempo hasta de 3 personas, lo cual se representa o es equivalente al ahorro utilizado de 3 personas, que actualmente esas 3 personas se dedican a generar un valor mayor a la organización, haciendo algunas actividades que son más, le generan más valor tanto a la persona como a la organización. Y las operacionales, obviamente, al trabajar un robot 7 veces más rápido, pues va a generar mayor productividad, se pudieron atender más transacciones, y en este caso, la reducción de errores, pues se redujo al 0%, ya que, pues, como les comentaba, un robot está basado en reglas, y pues obviamente ya los errores pues ya no se van a ver reflejados dentro del procesamiento. Esto es respecto a las conciliaciones bancarias. Si quieren, si gustan, ahora pasaremos a una actividad de preguntas y respuestas en cuestión a los temas que hoy presentamos dentro de este webinar. Y pues bueno, espero haya sido de utilidad este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mike. Miguel. Muchas gracias, Pablo. Bueno, abrimos ahora un espacio, entonces, la parte final de la sesión para preguntas, consultas, feedback. Pueden usar tanto el chat como el espacio especial para preguntas y respuestas. Voy a ir lanzando algunas. Comienzo primero por comentarios y preguntas de Andrés y Natalia al respecto de si va a estar disponible tanto la grabación de este seminario como el material en sí. Así que sí, tanto de la universidad como desde TISO vamos a compartir esta información en redes sociales. De todas formas, en pantalla también están nuestros contactos para cualquier consulta específica, sesión de trabajo, lo que se necesite, sin problema podemos abordar. Vamos a comenzar con una pregunta bien interesante relacionada con inversión, relacionado a este tema, ¿no? Una consulta de Federico que dice: estimo que la aplicación de hiperautomatización implica una gran inversión. ¿Es factible lograr algún tipo de implementación progresiva de manera independiente? Sobre todo, toma como ejemplo, y está bueno, pequeñas empresas nacionales que cuentan con presupuestos acotados, ¿no? Adelante, Pablo. Bueno, sí, yo la puedo tomar. Sí, efectivamente, como indica Federico,
la inversión no solamente a nivel económico, sino también de tiempo. A una organización que se inicia en el camino de RPA o de la hiperautomatización, ya en ese contexto, le va a demandar, además de una inversión en términos de activos tecnológicos y de equipos que puedan implementarlo, le va a llevar un tiempo y un cambio. Como bien mencionaba Diego al inicio de la presentación, hay un cambio en el chip, en el mindset de una organización que quiere pasar a trabajar y a incluir lo que se llaman trabajadores digitales o fuerza de trabajo digital dentro de una organización. Ahora bien, esto no tiene que ser, y lo decimos por experiencia con diferentes empresas en la región, no tiene que ser un Big Bang, no tiene que ser un proyecto de largo aliento y a largo plazo. Sí se puede definir una estrategia a largo plazo, pero se define a largo plazo y se implementa a corto plazo y con cortos periodos y lo que se llaman quick wins. Se puede generalmente tomar lo que son procesos piloto en la organización que nos permitan visualizar resultados a muy corto plazo y beneficios a corto plazo con pequeñas inversiones, tanto en tecnología como en recursos y tiempo, para ver de qué se trata esto del camino de la hiperautomatización, cuáles son los beneficios y cómo responde la organización frente a esos beneficios y frente a esos cambios, que es lo más importante. Respondiendo puntualmente a la pregunta, puede ser tan grande como ambicioso quiere uno que sea el plan o el programa de hiperautomatización dentro de la organización. Se puede empezar en pequeño, eso nos va a traer un beneficio y nos va a traer la experiencia, que es lo más valioso de cómo iniciarse en ese camino de hiperautomatización. Gracias, Pablo. Y ahí un aporte más, independientemente del volumen de la compañía, en general nos tocó muchos casos de éxitos con abordajes así, en forma gradual, como comenta Pablo, con primeros procesos bien seleccionados. La actividad inicial de discovery y selección de procesos es bien relevante para poder optar por aquellos que van a darnos un gran retorno de inversión. Entonces, estos primeros pasos, además de que suponen inversiones graduales, aseguran justamente este cambio cultural en la organización y el change management para potenciar y escalar el uso de robots luego en siguientes casos de uso. Vamos para otra consulta bien interesante. Miguel nos consulta a Matías a raíz de si podemos profundizar en las características de qué tipo de procesos conviene automatizar y cuáles no agrega valor al hacerlo, sobre todo en una etapa inicial, ¿no? Sí, claro, claro, Diego. Es muy interesante esa pregunta porque era como lo que comentaba dentro de la presentación, el analizar y el revisar, más bien, y revisar cada uno de los procesos dentro de una organización. Es muy importante tomar en cuenta ciertos indicadores, como la volumetría, como el tiempo medio de operación, como cuántas personas están colaborando dentro del proceso, ya que esto nos da indicadores para saber si un proceso vale la pena automatizarlo, porque puede reducir tiempos, puede reducir costos, puede reducir errores, sobre todo. No siempre los beneficios son cuantitativos, sino también cualitativos. Hay que llevar a cabo un análisis profundo dentro del roadmap, del proceso que se tiene visualizado dentro de la organización para poder ayudar a las empresas a priorizar todos aquellos procesos que les van a dejar un mayor beneficio. Y una vez ya priorizados, meterlos a un caso de negocio para saber específicamente cuáles son los beneficios que va a aportar esos robots. Y por ahí también había una pregunta que está muy ligada a esto, aprovecho, para poder mostrar que una vez que los robots, a través de las diferentes tecnologías de hiperautomatización, una vez que ya están puestos en productivo y ya tuvieron un cierto nivel de madurez, hay que demostrar que los bots son productivos y están haciendo su labor. ¿Cómo se realiza esto? Esto se realiza a través de KPIs o indicadores, los cuales nos van a mostrar y vamos a dar visibilidad a las empresas para hacer justamente darles esa visibilidad de procesamiento y de beneficios que el robot ha estado trabajando. Muchas veces en cuestión de la experiencia, se han puesto a
a correr robots o a poner en productivo por no haber hecho un buen análisis inicial. Y a veces se automatiza por automatizar, que eso es un punto muy importante, ¿no? Para poder mostrar beneficios dentro de la automatización, hay que haber hecho un buen análisis inicialmente, porque al final, una vez que se hayan puesto en productivo, los robots deben demostrar esos beneficios. Pero si no se hizo un análisis correcto, o el robot no tenía ningún valor para poderlo llevar a la automatización, obviamente no se va a obtener los beneficios esperados, porque tal vez o no se tenía la volumetría, o no se tenía la operación generada o esperada del día a día, por lo cual no va a traer un retorno de ahorro o un retorno de inversión. Es por eso que hacemos mucho énfasis en el process mining, en el análisis y selección de cada uno de los procesos para llevarlos a cabo dentro de la automatización. Gracias, Miguel. Y un aporte relacionado con esta pregunta es la selección correcta, por lo menos de los primeros procesos a automatizar, y también trabajar inicialmente en una estimación o una prospección, ¿no?, de cuál sería ese retorno de inversión. Medida en dinero, en horas de vuelta a los colaboradores, bueno, en distintos tipos de indicadores, pero está bueno hacer una previsión, así luego, cuando el robot comienza a funcionar, se pueden hacer estas mediciones reales en el ongoing y comparar con la estimación inicial, y ahí se empiezan a mezclar cuestiones vinculadas a la adopción de bots y de tecnologías de hiperautomatización. Entonces uno puede ir calibrando e inclusive tomando acciones de cambio de mindset, como comentábamos al principio, para lograr mejor adopción a estos bots. Tomamos otra consulta, en este caso de Anthony, que dice: ¿se podría utilizar la herramienta únicamente para tareas administrativas y contables a priori, y luego podrían ser modificados por miembros de la propia empresa? Bueno, tiene dos partes. Pablo, si me querés ayudar, en principio lo que mostramos está vinculado con temas administrativos y contables, pero esto puede ir más allá. Sí, bueno, definitivamente, y en temas de automatización sobre RPA, se clasifica generalmente lo que es el back office y el front-end o el front office, ¿no? O sea, todo lo que es back office efectivamente son procesos contables administrativos, tareas repetitivas que no tienen conexión o interacción con usuarios finales, pero lo que es el front-end o lo que hablábamos de asistencia virtual, definitivamente son procesos que interactúan con usuarios y que aportan valor de forma directa a lo que es la interacción en un negocio, reemplazando equipos que se comunican de forma humana. En ese sentido, sí se puede implementar en cualquier tipo de proceso que sea repetitivo o se puede escribir, detallar, un bot lo puede ejecutar con tecnologías con datos que son estructurados, con bases de datos, planillas Excel, o bien con datos no estructurados como ser reconocimiento de imágenes, reconocimiento de documentos manuscritos. Tenemos casos de uso donde los usuarios o los bots tienen que acceder no a texto escrito, sino una factura o un documento que está manuscrita y reconocer la tipografía o el carácter para estructurarlo y manipular ese documento. En ese caso, sí es posible, la respuesta es totalmente, se pueden automatizar. Y dentro de lo que es la modificación, ¿no? Sí. Y agrego alguna cuestión más a esta primera parte de la pregunta, que es, hay muchos casos de uso que son súper interesantes y con buen retorno de inversión, como decía Pablo, de, por ejemplo, procesar facturas o comprobantes que se reciben por mail con un adjunto, por ejemplo, en formato PDF, independientemente del formato de cada uno de estos comprobantes, el robot sabe cómo leerlos, interpretarlos y luego darse vuelta y hacer cargas en sistemas internos o hacer presentaciones en AFIP o en algún portal público donde se tenga que volcar información. Y es muy relevante también que aplica no solo a distintas áreas de la organización, administración, finanzas, recursos humanos, cualquier área de trabajo repetitiva, y también a procesos de TI, ¿por qué no? Es decir, por ejemplo, reseteo de claves y contraseñas, y cualquier otra actividad que cargue o tome información de planillas para cargar a otros sistemas, o que cargue información y
y construya archivos específicos para después explotarlo con analítica. Tenemos también varios casos donde el bot procesa información que usualmente se hace manual en Excel, en PowerPoint, en Word. Todo ese trabajo repetitivo y sin valor lo ejecuta un robot, y luego por medio de analítica, que es una pieza, como comentaba Pablo, en la hiperautomatización, se hace una interpretación de esa información para la toma de decisiones. Entonces pasamos de tareas repetitivas sin valor a ocupar mejor el tiempo en la interpretación de la información y en la toma de decisiones. Y la segunda pregunta, sí, Pablo, vinculada con esto, es, ok, una vez que están estos bots, si esta tecnología permite modificarlos por los propios medios de miembros de la empresa, perdón. Sí, definitivamente la interfaz, y para ser más directo, no es necesario ser un especialista en desarrollo ni con altos conocimientos de tecnología para poder modificar quizás reglas dentro del mismo funcionamiento del bot. Es posible que los mismos usuarios de negocio, lo que nosotros identificamos como key users, que son los usuarios clave dentro de la organización, que conocen el proceso y conviven justamente con estos empleados digitales, puedan modificar el comportamiento según se vayan ajustando las reglas de ejecución. Perfecto. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Tenemos algunas más, y si quieren seguir agregando, sin problema las cubrimos en este espacio o contestamos luego, pero son bien interesantes. Miguel, vamos con una que dice, de Fabián: ¿se podría utilizar RPA, por ejemplo, para nutrir un CRM bancario o un pipeline en Excel a partir de las interacciones con clientes, por ejemplo, vía mail? Claro, sí, claro, Fabián, de hecho, es uno de los principales actividades que se llevan a cabo dentro de RPA, que normalmente los procesos toman la información de diferentes fuentes de datos, como en este caso, como lo comentas, desde Excel, empiezan a hacer la iteración uno a uno y empiezan a hacer el vaciado a CRMs, a RPs, a portales bancarios, hasta completar el proceso con cada una de las iteraciones. Pero este es el día a día, por decirlo de alguna manera, de lo que es Robotic Process Automation para llevar a cabo la ejecución de las actividades que anteriormente lo llevaba una persona. Perfecto. Y una segunda pregunta de Fabián está vinculada ya más a la tecnología que está atrás de RPA. Cuando mostraste, Miguel, la ejecución de este caso de uso del bot, comenta Fabián, parecería como que se está ejecutando una macro, ¿no? O algo similar. ¿De qué se trata la tecnología en sí? Sí, claro. Aquí para esta parte del que sí no se logra ver, porque en este caso, cuando trabaja RPA y hace la extracción de PDFs, lo hace background. Esta es una tecnología que se ocupa Machine Learning para extraer la información y almacenarla en un Excel y poderla de esta manera trabajar para continuar con el proceso. Pero sí, esta es la tecnología de Machine Learning e inteligencia artificial que se ocupa para poder extraer información de diferente tipo de formatos en este caso fue del PDF. Le entraba al correo, extrae el archivo que venía dentro del correo, abre el PDF, en este caso background, extrae la información y hace el vaciado a un Excel para poder explotar esa información y poder continuar con el proceso, Fabián. Y ahí hago un aporte más: las tecnologías de automatización, de RPA y todo lo que estuvimos hablando hoy. Por supuesto que hay distintos tipos de plataformas y empresas que trabajan estas tecnologías. En general, mejoran muchísimo la experiencia del usuario y esta construcción de bots. Como decía Pablo, no hace falta estrictamente tener que saber programar para construir estos bots, y están muy ligadas con otras piezas de información sumamente importantes. Analítica vinculada a la ejecución de bots, analítica vinculada al retorno de la inversión y a los indicadores que mencionábamos antes, temas vinculados a aprendizaje, inteligencia artificial. Cada ejecución va nutriendo un corazón de datos para ir aprendiendo, y también temas vinculados a tecnologías de captura de información. Esta información con formato, sin formato, o información
con algún formato intermedio, difusa o gris, se le dice en algunos casos, como mencionaba Pablo, también incluyen este tipo de tecnologías para capturar información y para poder procesarla. Avanzamos a otra pregunta, esta es muy interesante, de Natalia, que dice cómo afecta todo esto a los recursos humanos, ¿no? Realmente es un tema interesante y apasionante también, porque para que un proyecto de estas características sea bien exitoso, más allá de la tecnología, que obviamente es una pieza que debe formar parte de la solución, la parte humana creo que es decisivo, ¿no? Por eso hicimos mucho hincapié y en la transformación digital en general, en este cambio de mentalidad, de mindset, de chip de aceptación y de poder, desde mi punto de vista, trabajar en conjunto, ¿no?, con los empleados para hacer este cambio, como mencionábamos antes, de no concentrar tanto tiempo de nuestra actividad cotidiana, inclusive hasta fuera de hora laboral, haciendo procesamiento de información, preparando información a mano, cargando información a mano, tareas realmente repetitivas de bajísimo valor, e inclusive donde un error a lo mejor suponen reprocesar un día entero más un reporte, por ejemplo, para que los robots estén ejecutando esas actividades, inclusive tipo asistente virtual, ¿no?, interactuando con el empleado para toma de decisiones, ingreso de información. Y como mencionábamos, uno de los indicadores que se suele usar para medir el retorno es horas de vueltas al colaborador para concentrarse mucho más en actividades de toma de decisión, de valor en sí, y aprovechar la jornada de trabajo en interpretar información y en tomar decisiones más que en preparar repetidamente información. Ahí no sé si Y Pablo o Diego, Miguel quieren aportar algo más. complementando lo que mencionabas, Diego, y sobre lo que es el impacto en el cambio, ¿no?, de la inclusión de automatización o de estos bots en la organización, y que se suele dar, el impacto que genera en el equipo de trabajo sobre el cual se implementan estos bots, ¿no? O sea, el temor a decir, voy a ser reemplazado por un robot. Básicamente mi trabajo que hago en el día a día, me van a sacar de acá y va a aparecer un robot haciendo mi trabajo. Esto es señal de que o me van a despedir o me van a reasignar a otra área, lo cual suele ser incorrecto. De hecho, en la experiencia que tenemos en la implementación de este tipo de proyectos, en ningún caso, en ninguna organización, se sufrieron desvinculaciones por el hecho de implementar RPA. Al contrario, como menciona Diego, se le devuelven estas horas de valor a los empleados, a los equipos, para que puedan invertir esas horas en actividades de mayor valor, de mayor creatividad, y lo que es más motivante aún es empezar a trabajar como el jefe del bot, como quien se encarga de darle valor y hacerle un seguimiento a estos robots. En ese sentido, hay un manejo de cambio que hacer. Una de las claves dentro de este tipo de proyectos es involucrar desde el inicio a los equipos de usuario clave que conocen los procesos y que los operan y con los cuales van a empezar a trabajar a través de robots para que se genere una inmersión dentro del proyecto y conozcan de qué estamos hablando cuando hablamos de automatización, de RPA, de un robot, y cómo ellos pueden darle valor a ese trabajo, a ese servicio, inclusive a ese proyecto con su participación. Y linkeo, perdón, Miguel, algo que menciona Pablo, que es la selección de los usuarios claves o los sponsors, con una pregunta que acá tenemos de José, que dice, justamente, ¿quién es el encargado de seleccionar la base de conocimiento que se utilizará para la automatización de un proceso? Entonces, en base a la experiencia, Miguel, Pablo, ¿qué opinan con respecto a estas personas claves, ¿no?, para hacer un abordaje exitoso? Sí, aquí es muy importante ese tema, y como lo hemos comentado durante toda la sesión, el análisis y escoger a las personas claves de cada uno de los procesos es indispensable, ya que se puede dar la posibilidad de no seleccionar a la persona correcta que no tiene el conocimiento de negocio del proceso, y eso se traduce al robot, por lo cual si se traduce un mal assessment o levantamiento del requerimiento del proceso, obviamente el robot va a hacer lo que se haya ido entrenando. Entonces, es muy importante poner foco
dentro de la selección de los procesos y sobre todo también de las personas claves de los procesos que tienen todo el conocimiento end-to-end del proceso para poder llevarlo a cabo a la automatización y el robot haga exactamente los pasos a seguir, pero de una manera correcta. Perfecto, gracias. Complementando a lo que indica Miguel, y puntualmente como usuarios clave, nosotros identificamos dos grandes actores dentro de la organización, porque el tercer gran actor es quien implementa, obviamente quien conoce la tecnología y puede asesorarlos en el camino. Uno de los usuarios a quienes nosotros llamamos clave son quienes conocen el proceso, inclusive el dueño del servicio, el owner del servicio sobre el cual se automatizan o se pretenden automatizar esos procesos. Son quienes más van a sufrir el impacto y los beneficios de esta implementación, quienes realmente son el cliente, son quienes van a ver los beneficios de esta implementación. Y el segundo gran actor es el equipo de TI, el equipo tecnológico que da soporte tecnológico dentro de la organización. TI, el rol de TI dentro de este tipo de proyectos es el de soporte, ¿sí? Si bien hoy las tecnologías y con la llegada del cloud y de la nube, hoy casi todas estas soluciones se pueden dar inclusive desde plataformas en la nube, donde los costos de infraestructura internos disminuyen porque es prácticamente nulo la cantidad de infraestructura que se debe adquirir para hacer correr este tipo de tecnología, pero sí TI pasa a ser un soporte fundamental hacia el equipo de trabajo digital, hacia los bots. Tener un proceso automatizado y trabajando en una organización no significa que sea un proceso que ya no tiene más problemas ni interacción con la tecnología. De hecho, la tecnología con la que interactúan, las plataformas con las que interactúan, SAP, un CRM, Salesforce, páginas web, clientes de correo, suelen tener problemas de indisponibilidad, de lentitud, y los bots no siempre son capaces de entender esas condiciones de borde que pueden no estar contempladas desde un inicio. Ahí es donde TI, así como se le da soporte a equipos humanos, le debe dar soporte a los robots. Esos son dos de los componentes o los actores claves que hay dentro de una organización que deben estar bien alineados y con expectativas muy claras respecto a de cómo se va a desarrollar el proyecto. Perfecto, ya estamos en horario, pero podemos poner alguna pregunta más. Veo algunas vinculadas a temas más de tecnología, relacionado con esto último que comenta Pablo, ¿no? Consultas del estilo, si la complejidad de implementación de este tipo de soluciones es baja, y otra más relacionada con el tema de sistemas expertos o algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Vinculada a todas estas tecnologías. Entonces, ¿cómo podemos abordar desde la parte más TI estas preguntas? Sí, ahí me gustaría responderlo. Nos comenta José Luis que cómo se puede elegir un modelo de sistema experto. En realidad, hoy las tecnologías ya contienen estas herramientas necesarias basadas en Machine Learning, inteligencia artificial, las cuales se consumen. En realidad, lo que hacemos dentro de lo que es hiperautomatización no es la creación de Machine Learning ni la creación de inteligencia artificial. Para eso necesitaríamos científicos de datos, lo cual con estas tecnologías o la hiperautomatización estamos consumiendo las herramientas que ya nos dan la inteligencia artificial, nos dan el Machine Learning para poderlas utilizar y abordar de esta manera los diferentes tipos de procesos que anteriormente no se lograban hacer. Para eso tenemos los diferentes tipos de indicadores, como les comentaba, cómo seleccionarlos en base a la volumetría, a la generación de FTEs, al tiempo medio de operación de los procesos, cuánto tiempo se le invierte a cada una de estas actividades para poder ir priorizando y seleccionando cuáles son las mejores opciones para llevarlos a la automatización, ya que no todos los procesos generan un valor hacia la organización. Perfecto, gracias Miguel. Pablo, ¿querías agregar algo más? No, está clarísimo, por mi lado. Bueno, y tenemos una última pregunta también muy interesante, y es cómo juega el rol de las organizaciones sindicales ante estos nuevos procesos y desafíos en general. Es un tema muy interesante. Honestamente, de ya varios años que estamos trabajando automatizando procesos en compañías, no tuvimos ningún inconveniente ni ninguna situación de conflicto en las compañías donde trabajamos. Evidentemente debe ser un tema que está en agenda, ¿no? de
de sindicatos y de compañías, pero desde el punto de vista de la tecnología y de los servicios que brindamos nosotros no nos pasó ninguna situación de conflicto realmente. Pablo, Miguel, ¿tuvieron algo relacionado? No por el lado, bueno, a mí me toca quizás mucho más de la experiencia en Chile, quizás el rol de sindical no es tan presente como los puede estar en Argentina. Lo que sí es un tema que se pone en agenda, los sindicatos internos que existen para proteger los puestos de trabajo, no ha representado un problema porque generalmente se maneja dentro de un marco de mejora. Acá no hay, como les mencionaba, riesgo de vinculaciones o de reducción de personal o desasignación de periodos de trabajo dentro de las compañías con las que trabajamos. Por lo tanto, no genera un ruido desde ese punto de vista. Se toma, de hecho, como algo evolutivo, ¿no? Como una evolución favorable dentro de la organización. Y es buen punto eso, porque muchas veces en la justificación de los casos de negocios y en el retorno de inversión, realmente no se habla tanto de reducción de headcount, sino más bien de puesta en valor de actividades de los empleados, de mayor cobertura de actividades en todo caso, y a nosotros nos gusta la frase, de horas de vueltas al colaborador para actividades de mayor valor y para tener una mejor calidez de trabajo, digamos. Entonces, creo que el foco hoy está más en ese tipo de justificación de negocios y no estrictamente en reducción de personal. Sí, ahí me gustaría hacer un aporte, Diego. En base a la experiencia que tenemos, de hecho, en Latinoamérica, todo ese pensamiento cultural que se tenía anteriormente de que un robot iba a llegar a ocupar mi puesto, se ha erradicado totalmente. Ya las empresas han cambiado esos malos pensamientos que se tenía a la llegada de RPA a Latinoamérica hace algunos años. Hoy en día esto ha cambiado totalmente. Como bien lo dice ahí Diego y Pablo, esto se regresa más en valor horas para poder aportar más valor a la persona y no reducir el número de empleados, ¿no? Ese no es el objetivo de la automatización, es, como lo comentaba Pablo, es una ayuda extra a los empleados para poder producir más, traer más beneficios hoy en día a la organización. Bueno, perfecto. De nuevo, gracias Miguel, gracias Pablo. Ya pudimos cubrir todas las preguntas, inquietudes. De todas maneras, como decíamos antes, están nuestros contactos y vamos a compartir en conjunto con la universidad todo el material de hoy. Les agradezco de nuevo a todos por la participación. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Luego, un gusto. Un placer, estamos en contacto. Adiós. Buenos días. Buenos días.